Hola, hola. Un placer saludarles. La verdad que muchas gracias. Un honor para mí estar con ustedes el día de hoy compartiendo con este tema que es tan interesante y tan importante como son los bienes raíces comerciales. El día de hoy voy a estar compartiendo con ustedes lo que es la definición, los tipos, las compañías y algunos consejos sobre inversiones en el área comercial. Sabiendo que el área comercial se diferencia en su base en que nosotros cuando compramos o hacemos negociaciones en bienes raíces residenciales, estamos en un negocio, vamos a decir B2C, porque estamos trabajando desde el negocio hasta consumidores finales y normalmente cuando trabajamos con bienes raíces comercial tenemos que poner un enfoque en lo que sería B2B. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas que están comprando bienes raíces comerciales lo hacen con el fin de hacer negocios. O sea, que aunque no sea una compañía que esté adquiriendo el bien en su momento, pues definitivamente lo está haciendo para un negocio. Mi nombre es Maribel Lugo. Para los que no me conocen, yo soy broker inmobiliaria con más de 20 años en el sector inmobiliario en la República Dominicana. Siempre me he dedicado básicamente a trabajar con inversionistas, tanto en el área comercial como residencial, porque como vamos a ver dentro de unos minutos, con todo lo que vamos a estar compartiendo, realmente los bienes raíces residenciales se pueden incluso convertir, dependiendo del momento, en lo que son bienes raíces eh, comerciales. Así que empecemos por la base de lo que serían los bienes raíces comerciales. ¿Qué son los bienes raíces comerciales? Pues básicamente se refiere a lo que son los activos que no son residenciales o familiares o unifamiliares. Esto es importante que quede claro que cuando estamos hablando de bienes residenciales, la diferencia básica con un bien comercial es que normalmente los bienes residenciales normalmente son unifamiliares, pero en el caso de los comerciales pueden ser tanto unifamiliares como no. Es decir, pueden ser multifamiliares de 4 o más viviendas. También pueden ser espacios comerciales como tal, o sea, espacios para negocios, oficinas, tiendas o lo que llamamos retail. También se puede definir como propiedad comercial o las que son propiedades industriales, lo que son fábricas o la combinación de esto, o sea, comerciales con fábrica. Así que podemos decir que cualquier tipo, ya sea comercial o residencial, puede llegar a ser una buena inversión. Ahora bien, las propiedades comerciales, es importante que tú sepas que brindan una mayor recompensa financiera. Y aunque no muchos de ellos lo saben, realmente las propiedades comerciales se pueden llegar a revalorizar mucho más que las propiedades residenciales o cuando hablamos de propiedades de inversión, que también vamos a estar manejando ese concepto. Así que un apartamento eh, o una, o una casa multifamiliar puede llegar a ser también un bien comercial dependiendo del uso que se le esté dando. Espero que esta pequeña definición que les he compartido pues le haya servido y sea de ayuda. Ahora vamos a definir un poquito más lo que son los tipos de inmuebles comerciales. Vamos a empezar lo que son los multifamiliares, que bueno, como su nombre lo dice, son propiedades multifamiliares que sirven de puente entre los bienes raíces residenciales y comerciales. Se pueden utilizar como vivienda principal o residencia, pero su propósito generalmente, la persona que compra este tipo de propiedades, normalmente puede estar ocupada o no por el propietario, pero realmente su fin es el negocio. Cuando hablamos de clase de activos multifamiliares, podemos hablar de dúplex, edificios y apartamentos que pueden tener desde 2, 3 hasta cientos de unidades. También estaríamos hablando de lo que son la diferenciación en lo que es un dúplex, un triplex o un cuádruple, pues los dúplex son unidades de dos, o sea, siempre va a ser como un dúo,
2 unidades, los triples pueden llegar a ser edificios de 3 unidades y los cuádruples, como su nombre lo dice, pueden ser unidades de 4 unidades. Es algo bastante sencillo y normalmente este tipo de vivienda tiene el sufijo plex porque se encuentra en casi todos los mercados, aunque realmente son más adecuados para inversionistas primerizos. O sea que si tú estás empezando y quieres hacer una inversión un poquito más allá de un apartamento, yo te recomiendo que puedes comprar una dúplex o un triplex donde estás comprando 2 unidades y puedes utilizar una para vivienda o puedes alquilarla a las dos y realmente vas a tener un buen retorno. Realmente también los edificios de apartamentos se pueden clasificar, y eso es importante que lo sepas, en altura baja, altura media o altura por cantidad de edificios, como llamamos en República Dominicana, torres. Siguiendo con un poquito más de explicación sobre este tipo de inmuebles, hablemos de los apartamentos de media altura. Como su nombre lo dice, estamos hablando de apartamentos entre 5 a 12 niveles. Realmente pueden ser unidades de 10, 12, 30 apartamentos, pero pueden llegar incluso a ser un poco más. Estamos hablando también de los apartamentos de gran altura. Claro, esto va a variar mucho de la ciudad donde estemos hablando, porque no es lo mismo en la ciudad de Santo Domingo, donde quizás tenemos torres de apartamentos que pueden llegar a ser de 12 a 20 unidades, donde también tenemos otras ciudades donde una torre pues tiene 100 a 110 unidades y se puede también llamar de media altura. O sea que eso va a variar un poquito. También están los grandes edificios de gran altura que van desde 100 unidades en adelante, pero vuelvo y repito, en la República Dominicana esto puede variar un poco, precisamente por la densidad y porque el país, por supuesto, es diferente, pero normalmente estos edificios van a empezar a partir de lo que serían de 10 pisos en adelante. Entonces, hablemos de lo que son oficinas. Hablemos de lo que son las oficinas, que es otro de los tipos de inmuebles comerciales, donde tenemos diferenciación. Y esto es algo que les cuento que aprendí hace varios años. Empezó en los años 2007, 2008. Estuvimos trabajando con una empresa multinacional que ya hoy está instalada en el país, pero que en ese momento estaban haciendo investigación de mercado y tuve que aprender porque los términos que ellos utilizaban, lo que eran edificios A, B y C, nosotros todavía no lo teníamos como bien establecido, no conocíamos la diferenciación y eso es importante saberlos. Por ejemplo, los edificios de clase A normalmente son los que mejor condiciones tienen, mejor ubicaciones, normalmente son torres. En República Dominicana tenemos, por ejemplo, la Torre Acrópolis, muy conocida, que es una torre clase A, y las grandes empresas les gustan ese tipo de inmuebles para instalar sus corporaciones, sus oficinas, porque le da un prestigio, tienen buena terminación, tienen buenos pisos y los edificios son bastante completos. Tenemos luego lo que son los edificios clase B, donde las propiedades pueden tener una construcción media alta, pero no necesariamente están ubicados en las mejores zonas, no están normalmente en el centro, sino pueden estar un poquito hacia las periferias y pueden estar en condiciones medias, vamos a decir, no necesariamente tienen que tener pisos de mármol, no necesariamente tienen que tener ascensores de última generación o tener todas las instalaciones modernas que hoy utilizamos. Y luego están los edificios de clase C, que son las propiedades que están un poquito más antiguas, edificios normalmente de 5 niveles hacia abajo, no necesariamente tienen ascensor, son edificios más antiguos en términos generales. Espero que esto les haya servido para saber un poquito la diferenciación en lo que son edificios de oficinas tipo A, B y C. También tenemos lo que son los edificios de oficinas suburbanos, que ya son edificios que están en las afueras y que pueden ser o no industriales.
pero también tenemos la parte que son las zonas industriales, donde normalmente se utilizan para fabricación pesada, ensamblaje, almacenamiento, almacenes a granel, pueden ser también las llamadas zonas francas, porque están dedicados a la manufactura y no necesariamente tienen que estar en el centro, pero sí hay zonas específicas donde se instalan estas zonas industriales, como en la República Dominicana tenemos, por ejemplo, la zona industrial de Herrera, que es conocida y fue diseñada específicamente para tener este tipo de inmuebles. Siguiendo con lo que sería la parte de tipo de inmuebles, tenemos lo que son los inmuebles dedicados a la venta minoristas. Ya tenemos que irnos un poquito más en esta clasificación, donde esos son los conocidos strip centers, que son propiedades comerciales más pequeñas, que pueden o no tener inquilinos y pueden tener o no un ancla. El ancla, la llamada tipo eh, vamos a decir, retail, tienda de retail muy grande, con una buena marca, bien reconocida, donde los clientes van a asistir específicamente a ese centro a comprar ahí. En este tipo de lugares muy conocidos, por ejemplo, en Estados Unidos, donde se encuentran, para que usted tenga una idea, las famosas tiendas Walmart, los famosos Home Depot, que son centros comerciales que normalmente tienen una combinación de pequeñas tiendas minoristas, pueden tener restaurantes asiáticos, pueden tener lavanderías, salones de uña, pero siempre van a tener una tienda grande. En Santo Domingo, por ejemplo, podemos conocer este tipo de venta minorista. Tenemos algunos centros que están diseñados de esta manera y que tú puedes, pues, conocer. También tenemos lo que son los centros comunitarios al por menor en esta categoría, y también los centros de gran poder, que ya son centros comerciales mucho más grandes, donde normalmente hay muchas tiendas reconocidas, pero también siempre va a tener tiendas importantes que van a llamar la atención de ese consumidor final. También tenemos lo que son los hoteles, en otra categoría, vamos a decir, comercial. Un hotel no se vende como hotel, sino que se vende como un inmueble, un activo comercial, y normalmente se vende el hotel como servicio completo, donde hay hoteles, aquí en la República Dominicana, hoteles todos incluidos, hoteles urbanos, también hay hoteles más pequeños, moteles, hay toda una clasificación, ¿verdad?, de los hoteles, pero lo importante aquí que tú sepas que realmente los hoteles están clasificados como un tipo de inversión o de activo comercial. Están también las propiedades dentro de lo que es toda la gama comercial, lo que son los inmuebles de uso mixto, que son las propiedades que por derecho propio pueden tener una combinación. También podemos llamar este tipo de inversión a las propiedades, por ejemplo, los terrenos que se pueden reconvertir, que bueno, pues son algunas casas residenciales que en algunas zonas se pueden convertir en comercial, que pueden utilizarse para hacer torres donde tienen una parte comercial y otra parte residencial. Y también esos son tipos de inmuebles comerciales que tú puedes tener en cuenta a la hora de invertir. Los terrenos realmente son uno de los activos comerciales más interesantes porque es por su diversificación. Pueden estar tanto en la zona urbana como también pueden estar en zonas turísticas o zonas rurales, desde, vamos a decir, desde terreno agrícola para pura y dura agricultura, terreno de, de relleno, terrenos baldíos, o sea, hay toda una gama de terrenos donde es una oportunidad también de inversión, porque los terrenos, la importancia que tiene, que se pueden transformar y reconvertir de acuerdo a lo que tú estés buscando. Hoy en día muchas personas, por ejemplo, compran terrenos y venden, hacen una parcelación, una distribución,
venden complejos, también pueden vender casas, villas, o sea, tú puedes incluso vender pequeñas fincas, solares, o sea, hay toda una gama de lo que tú puedes llegar a hacer con un terreno, tanto en la zona urbana como en la zona rural, donde tú puedes sacarle una gran rentabilidad a este tipo de inversión. Vamos a hablar también de lo que son los fideicomisos, donde han permitido eh, desarrollar lo que es, lo que es la inversión inmobiliaria, ya que los fideicomisos son una forma muy sencilla de que tú puedas invertir en, en perdón, en inversión comercial, donde pueden incluso, tú puedes incluso a la hora de invertir, pues estar exonerado de algunos impuestos. Realmente los fideicomisos ayudan han ayudado a desarrollar el mercado inmobiliario, donde grandes capitales se pueden unir terrenos con desarrollos y tú puedes invertir en fideicomisos de oferta pública, aunque hay muchos que son de oferta privada, o sea, que están solamente muchos grupos que lo hacen de una forma privada y que realmente no están abiertos a inversiones. Pero es importante que tú sepas que esto existe y que tú puedes llegar a invertir en este tipo de activo inmobiliario a través incluso de fondos inmobiliarios, como se llama, como se llama actualmente. Ahora bien, ¿cómo tú puedes comprar una propiedad comercial? Realmente es exactamente igual que comprando una propiedad residencial. Lo que sí que tienes que tomar en cuenta algunos puntos primordiales y principales que no puedes dejar tú de tener en cuenta a la hora de, de hacer esta inversión. Dentro de estos pasos que tú tienes, vamos a decir que tomar en cuenta para formalizar una compra en un activo comercial, tenemos que primero establecer qué tipo de propiedad tú quieres poseer, o sea, qué tipo de inversión tú quieres hacer. También la disponibilidad en el mercado de ese tipo de oferta. Y también tienes que evaluar las posibles oportunidades que se presenten en el mercado. Tienes que saber cuál es el ingreso operativo neto que tú vas a poder generar a través de esa inversión, la tasa de capitalización. O sea, tienes que hacer los números, vamos a decirlo así, para ver cuáles son esas posibilidades de inversión, de dónde viene el dinero, cuál va a ser la fuente y cuál va a ser la futura rentabilidad. Normalmente también luego de esto, que ya tú haces, vamos a decir, esos números principales, luego vas a hacer una carta de oferta. Normalmente cuando hablamos de bienes raíces comerciales, pues se hace todo de una manera muy formal, mandando carta de oferta sobre lo que se quiere comprar, los términos de la compra, el precio, la forma de pago. También si vas a mandar un perito a tasar la propiedad, verificar que todo lo que se te ha ofertado es tal cual es y cualquier otra contingencia que se pueda presentar. Realmente es importante que tú sepas que una carta de intención no es una formalidad legal, o sea, no te va a vincular de una manera legal, sino que es una forma de crear, vamos a decir, una formalidad continua del proceso, donde a partir de ahí se iniciaría lo que es lo que nosotros llamamos la debida diligencia, tanto del comprador como del vendedor. También se establecen claramente cuáles son los términos de la compra y no necesariamente el vendedor tiene que aceptar esa carta de intención. Esa carta de intención por parte del vendedor puede ser refutada y puede ser enviada una contraoferta en este caso. Realmente en este caso, pues tú para ya formalizar, luego de la carta de intención, si es aceptada, cuando se es aceptada, pues ya se entiende que se han establecido los términos de esa negociación y se procede a empezar con la parte legal, donde ya los abogados pues empezarían a redactar los contratos de acuerdo a lo establecido o acordado en esa carta de intención.
Es importante que nosotros sepamos que en todo proceso de bienes raíces, nosotros siempre tenemos que, cuando se habla de contratos, si no estamos claros en la negociación o debemos buscar, además de un buen asesor inmobiliario, como en nuestro caso, ¿verdad que sí? También buscar lo que sería un abogado que te pueda asesorar. Luego de ya de todo ese proceso, tú tienes que saber dónde tú vas a buscar los fondos. Están los fondos, vamos a decir, convencionales de los bancos, ¿no? Están los fondos de gobierno, que también están ahí disponibles dependiendo del tipo de negociación que estás haciendo. Y también financiamiento por parte del propietario o del vendedor, donde tú puedes, en esa carta oferta que enviaste, pues decirle, mira, yo te voy a hacer una forma de pago específica durante un tiempo, todo eso se acuerda y es posible. Es importante que tú sepas que dependiendo del tipo de propiedad comercial que tú estás obteniendo, puedes obtener o no mayor financiamiento por parte bancaria, porque siempre va a ser más fácil tú obtener un préstamo bancario para comprar una residencia para vivir que para una parte o una compra o una inversión comercial. Ahora bien, tú siempre para justificar debes saber o presentarle a tu banco esos números que tú hiciste al inicio de dónde, o sea, cuál es el origen de los fondos y de dónde va a llegar esa rentabilidad, si ya sea para un alquiler que tú vas a hacer o si ya tienes un negocio preestablecido, también de dónde van a venir esos flujos para pagar ese, esa propiedad, ¿verdad que sí? Realmente es importante que tengas de acuerdo o estés pendiente de, en el caso de los bienes raíces comerciales, cuáles son los impuestos que tienes que pagar, siendo un inmueble como tal. Normalmente si es una compañía, lo vas a registrar a nombre de la compañía y en vez de pagar en vez de entrar dentro del patrimonio personal, pues entraría dentro del patrimonio de la compañía y lo que le toca son impuestos sobre los activos, ¿verdad que sí? Así que realmente es un gran beneficio, una gran ventaja tú comprar una propiedad comercial y debes tener en cuenta que debes siempre evaluar de una manera minuciosa, haciendo una debida diligencia, buscar una persona, como te dije hace un momento, un perito o una persona que tenga el conocimiento para que te pueda ayudar en evaluar esa propiedad, como decimos en República Dominicana, de pi a pa, todo lo que tiene, hacer un levantamiento completo. También si tienes, estamos hablando de industria, pues todo lo que tiene que ver con los temas ambientales, lo que se puede hacer, los permisos en términos de instalaciones, de qué tú puedes hacer en esa propiedad, porque en el caso, vamos a decir, de los terrenos urbanos, no siempre en un terreno urbano o en una casa que tú compres en la capital, puedes transformarla en un área comercial o transformarla en un edificio. Entonces, es importante saber los usos que tú vas a poder darle a esa propiedad antes de terminar esa negociación y ya embaucarte en esa inversión. Así que luego de esto, pues lo que tienes que hacer básicamente es pues empezar a saber que hay una gran ventaja a la hora de tu invertir en bienes raíces comerciales. Vuelvo y repito, los bienes raíces comerciales siempre van a poder ser tanto una residencia, eh, una, una, un local para oficina, un local para retail o para tienda, también los terrenos, las casas que se pueden reconvertir y también el uso que tú le vayas a dar a esa propiedad es lo que va a determinar en el caso de los apartamentos individuales que es comercial. Por ejemplo, si tú haces una inversión en un área turística y la vas a alquilar en Airbnb, pues ya no es un inmueble residencial porque ya para ti se va a convertir en un inmueble comercial porque ese inmueble, el destino de ese inmueble es para un negocio. Entonces es importante que tú lo tengas en cuenta.
Y al hablar de rentabilidad, cuando hablamos de rentabilidad en una propiedad comercial, normalmente una propiedad comercial debe tener una rentabilidad entre un 6 a un 12%. Claro, todo dependiendo de la zona, el área para el cual se va a hacer, pero lo que tú tienes que tener en cuenta es lo que te he puesto aquí, que es la regla del 50%. ¿Qué quiere decir esta regla del 50%? Que los inversionistas deben esperar que los gastos operativos de esa propiedad sean alrededor de la mitad de sus ingresos brutos. Esto es, por supuesto, excluyendo lo que sería el préstamo o pago de hipoteca en el caso de que lo tengas, pero sí siempre va a incluir lo que son los impuestos de la propiedad, los seguros, las pérdidas por desocupación, reparaciones, gastos de mantenimiento y servicios públicos que se deben ser pagados por el propietario. Ahora bien, hay otras reglas dentro de lo que es la inversión inmobiliaria comercial que tú tienes que tener muy en cuenta, y es que cuando hablamos del 70% en la remodelación, en el caso de casas, realmente que no debe de gastarse más del 70% de la inversión para reparación. Porque esto puede de alguna manera pues hacer que esa inversión pues no sea realmente rentable. Y te comento esto porque hay muchas personas que compran propiedades, que también sería, como te dije, una propiedad para inversión. En el caso de personas que compran, vamos a decir, propiedades para reconvertirlas, o remodelarlas, compran apartamentos o casas, vamos a decir que ya tienen mucho tiempo, que están en mal estado o que la compran de oportunidad y hacen una remodelación. Así que para este es el caso en que estamos hablando. Bueno, ahora bien, ya para terminar con esta presentación que espero que le esté sirviendo a todos ustedes, quiero hablar de 6 preguntas claves que tú como inversionista siempre debes hacerte a la hora de tomar una decisión, sobre todo en cuando hablamos de bienes raíces comerciales. Lo primero es que debes hacerte una pregunta fundamental. ¿Qué estás buscando? ¿Flujo de caja o revalorización? Cuando hablamos de flujo de caja o cash flows, es ese dinero que te va a entrar, ¿verdad que sí? Mes a mes por esa inversión que tú estás haciendo. O si es revalorización. Realmente en algunos casos, las inversiones con un retorno de inversión o un ROI más alto pueden crear valor a través de la apreciación de la propiedad y del flujo de efectivo. Hemos visto como algunas propiedades se revalorizan, sobre todo las propiedades urbanas, y hoy en día también las propiedades turísticas se revalorizan, pero también te dan un gran flujo de caja. Entonces es importante tú saber plantearte cómo es ese retorno de inversión, en cuánto tiempo tú vas a retornar esa inversión, cuánto es el flujo de efectivo que tú vas a estar recibiendo mes a mes sobre esa propiedad que tú estás buscando y si realmente se va a poder revalorizar. Si puede esperar que tu retorno de inversión sea positivo, pues es una inversión segura. Lo importante es tú cubrir todos tus gastos, tus costos y que además te deje una rentabilidad mensual y que en el tiempo pues se revalorice. Incluso hay personas que compran propiedades de inversión, no la venden, no hacen nada ahí, simplemente esperando el momento de revalorización para revenderla. Hemos visto también incluso que se utiliza mucho en el caso de inversiones residenciales, que son básicamente inversiones per se, donde las personas compran propiedades en planos, esperando una revalorización y cuando la propiedad ya está lista, pues la revenden. Entonces, ese es otro tipo de negocio que también entra de lo que es los activos comerciales, porque tú estás comprando con un fin de revalorización para obtener un retorno. Así que esa es una pregunta que te tienes que hacer y estar muy claro a la hora de invertir. Es importante también que ese flujo de caja que tú estás recibiendo, ese ROI o retorno de inversión, sepas que en el caso de tomar una hipoteca,
te cubra esa hipoteca y que además de esa hipoteca te cubra los costos operativos o gastos fijos de esa propiedad para que tú puedas tener una inversión y no tengas un costo adicional. O sea, lo ideal es que se pague la hipoteca, se paguen todos los costos fijos y que además te quede dinero. Otra pregunta que te tienes que hacer es que si necesitas liquidez en tus inversiones. Recuerda que si tu inversión comercial es confiable, siempre va a existir un riesgo involucrado, ¿verdad? Así que es importante que tú conozcas cuál es la tolerancia, vamos a decirlo así, al riesgo antes de realizar esa inversión. O sea, ¿qué tan tolerante al riesgo eres tú? ¿Cómo está el mercado? Cuáles son las variables que pueden afectar, es decir, qué pasaría si sube el dólar, baja el dólar, si el inmueble, en el caso de estar rentado, pues dura un tiempo sin rentarse. Yo, ¿dónde voy a estar posicionado? Si no voy a poder mantener esa propiedad en caso de una recesión o hasta cuánto podría mantenerla. Entonces, esas son preguntas que tú tienes que hacerte. Tú puedes buscar, por ejemplo, propiedades de bajo costos en buenas ubicaciones y también puedes manejar un mínimo riesgo, aunque tengas una mayor rentabilidad o menor rentabilidad, siempre de acuerdo al riesgo. Mientras más rentabilidad, recuerda, siempre vas a tener más riesgos. A menos rentabilidad, el riesgo siempre va a ser menor. Otra pregunta que tienes que hacerte, ya te la respondí, es tu tolerancia precisamente al riesgo. También tienes una pregunta importantísima y es que ¿cuáles son las tendencias actuales del mercado? Eso es básico porque muchas veces si vamos a hacer una inversión y nos pasamos o no estamos en la tendencia o nos adelantamos a las tendencias del mercado o nos quedamos detrás, podemos perder dinero. Así que es importantísimo que tú conozcas las tendencias del mercado para que tú estés claro de que puedes ser un inversionista exitoso. Una forma fácil de hacerlo es observar qué está pasando en el mundo, hasta de dónde se está moviendo la gente. Por ejemplo, en el caso luego del COVID, hemos visto una gran tendencia de personas de moverse de las grandes urbes hacia las zonas turísticas, las zonas de playas, ¿verdad que sí? Entonces, porque las personas quieren más espacio. Entonces, esas son oportunidades que tú tienes que tener clara, saber hacia dónde se está moviendo la gente, dónde se está invirtiendo, cuáles son las áreas para tú poder ver hacia dónde debes moverte. También es importante hacerte esta pregunta. ¿A qué industria dentro del área comercial tú vas a entrar? Puedes entrar a la industria del retail, que es toda una industria, ¿verdad que sí? Puedes entrar a la industria de las oficinas, también puedes entrar a lo que son las zonas turísticas, las zonas agrícolas, o sea, de terrenos. También puedes definir entrar a las zonas industriales. Es importante que tú tengas claro para que te mantengas dentro de un mismo sistema de inversión, porque a la medida que tú decides en qué industria vas a estar, pues puedes conocer mucho más de esa industria y te puedes hacer más hábil y tener mayores rentabilidades dependiendo de las zonas. Y por último, hablando de zona, básico para invertir en las zonas, en la inmobiliaria comercial, es saber cuáles son las regulaciones, la zonificación, qué se puede hacer en cada sitio, cuáles son los impuestos, cuáles son los beneficios fiscales que tienen esa zona, si se espera tener alguna regulación a futuro, porque eso te puede a ti beneficiar o no. Entonces tienes que hacer esa pequeña investigación o due diligence de cómo es el mercado en la zona, qué va a pasar en esa zona. Hemos visto casos, por ejemplo, de personas que han comprado terrenos para hacer torres,
y en esa zona no se puede hacer una torre, o al revés, o han comprado terrenos para hacer edificios de 4 niveles y de repente la zona han cambiado, esa zonificación le han dado permisos y han podido hacer torres, entonces tienen una alta rentabilidad. Entonces, realmente esas son preguntas básicas que tú te tienes que hacer y tener en cuenta antes de hacer una inversión inmobiliaria. Y recordando que siempre la ubicación es primordial a la hora de tu invertir. Por supuesto, siempre teniendo en cuenta tus riesgos, tu retorno de inversión y sobre todo tu presupuesto. Señores, yo espero que esta presentación del día de hoy les sirva a ustedes para conocer o les haya servido para conocer un poquito más de lo que es el mercado comercial inmobiliario. Trabajé muchos años con una de las empresas más prestigiosas en el área comercial, que es Richard Ellis, una empresa americana. Eh, una de las más grandes en el área comercial y realmente todos estos puntos que hemos hablado son los puntos que siempre han tomado en cuenta o se tomaban en cuenta para estar en el negocio de bienes raíces comercial. Te recuerdo que no necesariamente cuando hablamos de comercial hablamos de edificios o de oficinas. Recuerda que hay toda una gama desde una residencia que tú compres hasta un apartamento turístico, puede ser una inversión comercial. Hay retail, terrenos industriales, agrícola, todo esto entra dentro de lo que sería la inversión comercial, siempre teniendo en cuenta que una inversión o un activo comercial siempre está dirigido a tener un beneficio y un retorno. Lo estás haciendo no para vivir, sino para negocio. Señores, muchísimas gracias. Yo soy Maribel Lugo. Recuerda mis redes. Puedes seguirme @Maribel Lugo. Cualquier pregunta que tengas, yo más que feliz que contestarte y apoyarte en lo que puedas necesitar. Muchísimas gracias y bueno, estoy aquí para servirles. Hasta la próxima. Chao, chao.